nuestra gente, nuestra comunidad y nuestro planeta son los ejes de nuestra estrategia de sostenibilidad en FEMSA. Porque queremos un mundo más próspero, sostenible y resiliente, estamos comprometidos con lograrlo. FEMSA presenta The Mexican Dream. Soy Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México. Toda esta temporada hemos hablado de la importancia de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Sin embargo, nuestros países existen en un mundo globalizado y con muchos problemas internacionales que los impactan individualmente y como región. Soy Germán Santillán, oaxaqueño interesado en el mundo y sé que a la relación de México y Estados Unidos le impacta lo que sucede fuera de su frontera. Soy Ruth Valladares, curiosa y apasionada por asuntos que pueden mejorar la vida de muchos mexicanos y estadounidenses cuando se colabora en beneficio de causas universales. Soy Alexandra Helfgott y también sé cuando México y Estados Unidos pelean, muchas veces no lo hacen por asuntos estrictamente bilaterales, sino por diferencias en cómo cada uno de los países ve y se relaciona con el mundo. Y yo soy Carlos Galina, especialista en política de Estados Unidos. Durante esta temporada los acompañé con datos para brindar un mejor panorama sobre la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Como canta Raúl Seixas en su canción Preludio, el mundo es de quienes hacen realidad sus sueños. Sin importar dónde o cuándo los realices, Hay sueños que soñamos solos. Hay otros que se sueñan en conjunto. Esos son los que se hacen realidad. Para este episodio tenemos el honor de tener un embajador extraordinario de México, Julián Ventura Valero. Julián fue ex subsecretario de Relaciones Exteriores, embajador en China, embajador en Reino Unido y también jefe de la Cancillería de la Embajada de México en los Estados Unidos. Julián, bienvenido. Muchas gracias, Roberta. Es un gusto estar contigo. Para mí es realmente apropiada y excelente tener un diplomático como tú, porque tiene una perspectiva global. Y estamos hablando de México y Estados Unidos en el mundo. Y el mundo está cambiando. Hay una competencia entre China y Estados Unidos. ¿Y cómo ves el papel de México en el mundo actual? México tiene un papel fundamental que jugar en el escenario global del siglo XXI. Es un momento disruptivo en las relaciones internacionales, es un momento de grandes transformaciones geopolíticas. El eje del poder global se está trasladando del Atlántico hacia el Pacífico y México, como una parte integral del espacio norteamericano, pues tiene un lugar central en la definición, no solo desde la dimensión política, sino también desde la economía global, para pues participar en este diseño que se está gestando y en el que México va a jugar un papel central. Pero es importante y interesante que ha mencionado el papel de América del Norte, países todos pacíficos, tiene costas pacíficas, pero hay también una competencia, tipo de tensión también, porque los mexicanos a veces líderes han pedido para China viene a México, invierta a México. Y hay muchas empresas mexicanas invirtiendo en otros lugares del mundo. ¿Esa causa tensión con los Estados Unidos o es algo natural que se puede hacer juntos, ¿no? Que se puede ampliar el papel de América del Norte en el mundo sin tensiones con Estados Unidos? Mira, definitivamente hay retos, pero hay más oportunidades. México, en su proyección hacia China y en su proyección en la cuenca del Pacífico, tiene que ser sensible a su dimensión norteamericana. Tiene que trabajar con Estados Unidos, y yo agregaría aquí a Canadá también, para que estas oportunidades que se están derivando, sobre todo en las corrientes de comercio e inversión global, pues tengan un beneficio y un resultado concreto, un beneficio concreto para nuestra competitividad, para nuestra productividad también. China es una gran economía, está encaminada a ser la principal economía del mundo, es un gran
mercado de consumo y México es una gran potencia exportadora. Entonces, un manejo sofisticado de esta relación que nos permita aprovechar las oportunidades de nuestra dimensión norteamericana y al mismo tiempo estar posicionados en esta gran economía asiática, pues beneficia el desarrollo de un sistema de comercio e inversión global que sí tiene una dimensión estratégica, pero donde definitivamente el beneficio neto es positivo para Norteamérica y para las economías de Asia también, incluyendo a China. Bueno, es muy interesante porque a mí me parece que lo que es más importante es cuidar que todos participan en un comercio global que si puede jugar, digamos, las reglas del juego, ¿no? Porque tiene que llevar inversión, bueno, sensible en términos laborales, medioambientales y que se puede beneficiar a las comunidades de México, ¿no? Definitivamente, estamos comprometidos, tenemos que estar comprometidos con un sistema de comercio internacional basado en reglas, pero que no puede solo medirse en términos de volúmenes, de cantidades, de flujos de inversión y de comercio. Si esos flujos no tienen un impacto directo en el bienestar de las personas, en México y en Estados Unidos también, creo que es un reto social que enfrentan todos los gobiernos. Entonces, estos beneficios de una interdependencia y unas redes de comercio e inversión, pues no van a ser realmente sostenibles en el tiempo. Por eso las reglas son importantes, por eso, por ejemplo, en América del Norte, el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, es fundamental para proyectar certidumbre y predictibilidad en un contexto global en el que esos dos valores están totalmente ausentes. Julián, es también importante reconocer que estamos viviendo también en un mundo donde hay una guerra, no una guerra fría, una guerra caliente ocurriendo en Ucrania, y el papel de Rusia en el mundo también es algo muy importante, no solamente de nivel diplomática y de ideología, pero también en las redes sociales y cómo puede afectar Rusia proyectando su poder en otras partes del mundo. ¿Cuál es el papel de esa guerra, de esa tensión en el mundo dividido en campos pro Rusia o ante Rusia, digamos, en el mundo hoy? Mira, una de las características fundamentales que estamos viendo en este momento disruptivo globalmente es que con la guerra en Ucrania tenemos un pie en el siglo XX, un conflicto armado regional de alcance global, donde al mismo tiempo tenemos que enfrentar los retos del siglo XXI, la emergente competencia tecnológica. La guerra en Ucrania ha tenido un impacto muy disruptivo en la economía global, más allá de la tragedia humana que representa la invasión de Rusia a Ucrania, y pues eso ha obligado a que los países pues se posicionen en torno a lo que está sucediendo en Europa en este momento. Ahí también las reglas son fundamentales, el derecho internacional es una herramienta fundamental, donde pues sí tiene que haber una toma de posesión básica en favor del orden internacional que se gestó pues, al final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces no hay áreas grises ni ambigüedades en ese sentido, y México tiene que estar pues muy claramente en esa tesitura porque nos impacta directamente, pero también al ser un beneficiario fundamental de un sistema predecible y basado en el derecho, pues tenemos que aportar a su fortalecimiento y desarrollo. Eso es una característica y una necesidad fundamental para que México pueda navegar exitosamente en estas aguas tan turbulentas del siglo XXI. Bueno, muchísimas gracias, embajador Julián Ventura Valero. Fue una conversación fascinante. Gracias.
Vamos a empezar esa conversación con algunos datos duros con Carlos Galina. A diferencia de la mayoría de sus socios occidentales, el gobierno de México se ha negado a imponer sanciones al gobierno de Vladimir Putin y a las compañías rusas, así como enviar cualquier tipo de apoyo a Ucrania. El panorama económico mundial se ve complicado para el 2023 por distintos factores globales, una desaceleración económica, altas tasas de inflación y la previsión de condiciones más austeras en los mercados financieros. A estas condiciones adversas internacionales se suma la creciente rivalidad entre China y Estados Unidos, la cual podría representar un reto para la relación bilateral entre México y Estados Unidos. China es el segundo socio comercial de México, el tercer destino de las exportaciones mexicanas y el segundo proveedor de importaciones a nuestro territorio. Estados Unidos es el principal socio comercial de China y también, a la inversa, China es el principal socio comercial de Estados Unidos. Distintos temas como el incremento de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y diferentes países alrededor del mundo, al igual que retos en las cadenas de producción y las economías, y la crisis migratoria, presentan retos importantes que ambos países deberán resolver para fortalecer la relación bilateral. De la misma forma, en el mundo estamos viendo un enfrentamiento entre sistemas autoritarios y democracias, con ciudadanos que tienen poca fe en las instituciones, tal como lo vimos el 6 de enero del 2021 en el ataque al Capitolio estadounidense y recientemente el 8 de enero en el ataque a las instituciones en Brasil. Finalmente, la pregunta que permanece es, ¿a dónde llevarán estos retos a México y Estados Unidos? ¿Se seguirán viendo ambos países a los ojos como socios en los años venideros o habrá una desalineación de objetivos? Muchas gracias, Carlos, para todos estos datos duros, muy importante para saber, hablando del mundo y el rol de México y los Estados Unidos en el mundo y juntos. La verdad es que tenemos una guerra en Ucrania, una posible recesión económica, crisis políticas y electorales en ambos países, pero en el mundo en total. ¿Cómo enfrentamos nosotros, nuestros países, esa situación? ¿Cómo afecta la relación y cada uno de los países? Yo creo, Roberta, que en estos momentos estamos en una transición hacia lo local. Ya no estamos yéndonos a un mundo globalizado. Creo que ahorita tenemos que retomar precisamente nuestras alianzas regionales entre Estados Unidos, México. Lo vimos con Canadá en los últimos días. La verdad es que creo que es una muy buena solución para poder hacerle frente a este panorama que se nos avecina. Para mí es muy interesante, Germán, porque ha mencionado, me acuerdo, en la primera temporada de ese podcast, también el tema local. Y creo que esa es una perspectiva muy importante. Hemos visto en todo el mundo para alianzas y un mundo globalizado, digamos, cuando realmente todo es realmente local. Todo es regional, quizás debemos ver un poco más cerca de la casa, ¿no? Y es que justamente creo que lo local es el futuro no solamente de nuestro país o de Estados Unidos, sino también de muchos de los países que conforman el mundo. Y en ese sentido, Roberta, me gustaría que nos compartieras en este momento, por ejemplo, cuál es el papel de Estados Unidos actualmente en la esfera mundial desde tu perspectiva o según lo que tú has visto actualmente. Bueno, es muy interesante y yo quiero regresar al tema local otra vez en un momento, pero yo creo que es una cosa muy interesante que todo el mundo quiere saber cuál es el papel de los Estados Unidos. Es un mundo unipolar, multipolar. Hay teorías, etcétera, que nos enseñan en escuela graduada, etcétera. La verdad es que en los Estados Unidos muchas veces no estamos pensando en nuestro papel en el mundo. Es algo de políticos, admito, que habla de eso todo el tiempo. Pero la gente está pensando cómo afecta mi vida. ¿Cómo puedo prosperar yo, mi familia, económicamente y físicamente, digamos, en salud, con pandemia, etcétera? Y lamentablemente, con esa perspectiva, que es totalmente legítimo a veces, yo creo que hay muchos en los Estados Unidos que no quieren tener un papel
líder en el mundo. No quiere ser líder de todas las guerras o de finanzas o de ayuda en desarrollo económico. Y ese aislamiento que tiene en los Estados Unidos ahora, yo creo que es peligroso porque tenemos que cuidar y que nos importa qué está pasando en otras partes del mundo porque estamos conectados. Pero hay un sentimiento un poco en los Estados Unidos que tenemos que fortalecer y invertir en nuestro país. Yo diría que mejor si podemos hablar, invertir y crear en nuestra región, en América del Norte o en América del hemisferio occidental, digamos, y no solamente en Estados Unidos como americanos, digamos. Absolutamente. Y a lo largo de los últimos años, cuando empezó la pandemia, hemos empezado una normalidad nueva, yo diría. Y aunque hemos enfocado mucho en nuestras comunidades locales, también yo diría que hemos aprendido mucho que dependemos de otros países. Y un ejemplo muy claro para mí y desde mi perspectiva tiene que ver con las cadenas de suministro y la producción. También dependemos mucho de otros países, otras economías, sus situaciones democráticas. Vemos eso con la guerra en Ucrania, también con el tema de energía, las recesiones. Entonces sí es importante enfocarnos en lo local, pero también tener en cuenta lo que está pasando a nivel mundial y cómo eso también nos impacta. Claro, y también creo que en este punto llega pues también la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el papel de México en este proceso? Muchas veces creo que, pues digo, los mexicanos que somos de a pie, de repente no sabemos o no estamos pensando constantemente cuál es el impacto de esta situación global que estamos viviendo. Y creo que, pues en los últimos meses se ha visto precisamente que existe, ¿no? Una preocupación justa, como lo decía Alexandra, de cómo vamos a cooperar y cómo vamos a colaborar regionalmente con nuestro vecino estadounidense. Pero eso es muy interesante. Germán y Ruth han mencionado enfocado local. Un enfoque local en los Estados Unidos puede ser internacional a la vez, porque las comunidades son más y más internacional. Por ejemplo, no puede, realmente es la verdad que si visita casi todo, ni hablar de ciudades, casi todos los pueblos en los Estados Unidos tiene mexicanos de origen, ¿no? Tiene mexicanos de herencia. Porque México tiene 50 consulados en los Estados Unidos. Eso significa que hay comunidades mexicanos en esas áreas. Así que, y tú, Germán, has viajado en todas partes del mundo el año pasado, hablando de tu empresa, etcétera, y es muy interesante cómo combina lo local con lo internacional. Sí, de hecho, Roberta, fíjate que uno de los términos más populares que hemos conocido en los últimos años ha sido lo glocal, ¿no? Glocal. Así es, que combina lo global con lo local, que precisamente habla de esto, ¿no? Por ejemplo, lo que hacemos nosotros con el chocolate, es decir, cómo de manera local estamos haciendo una producción que está beneficiando a la comunidad, pero al mismo tiempo estamos vendiendo fuera incluso de nuestro país, para no solamente pues tener relaciones comerciales, pero sino también para impulsar pues el movimiento cultural que estamos abanderando. Entonces es algo que nosotros hemos visto en diferentes espacios, que hoy en día existe una gran preocupación por gobiernos, por empresas, por asociaciones civiles, para decir, oye, ¿cómo vamos a levantar a las comunidades más marginadas en el mundo? Y precisamente algo por lo que nosotros hemos estado recorriendo diferentes foros es que precisamente el modelo que pudimos construir retoma los valores culturales para poder hacerle frente a, bueno, pues estos retos que viven las comunidades rurales. Y justamente lo que tú decías hace rato, Roberta, o sea, cómo las comunidades en Estados Unidos tienen tantos mexicanos que eso también en lo local, por ejemplo en la región mixteca de Oaxaca, impacta directamente, llámese remesas como ya lo platicamos en capítulos anteriores, pero también en la forma de ver la vida.
Y también la importancia que ahorita está retomando el ser latino, el ser mexicano en Estados Unidos, ¿no? Antes era una concepción muy distinta a la que actualmente se tiene y ahorita podemos decir, es un orgullo ser latino viviendo en Estados Unidos y me siento orgulloso de mi cultura, de la relación que existe entre los dos países, de lo que heredé de mis ancestros, de mis padres, de mis abuelos. Entonces creo que también eso, como bien dices, tal vez sucede en lo local o lo vemos en lo local, pero también impacta a una escala pues un poco más grande también. Pero no cree que lo que me preocupa a veces es que como hablamos entre nosotros, es una cosa positiva. Esa relación bilateral, lanzando productos o empresas que se puede beneficiar a las comunidades locales en el mundo global, pero también hemos visto un tipo de odio racial, étnico, cultural en los Estados Unidos que realmente nos afecta a las comunidades latinos o marginales también. Y cómo podemos trabajar a veces juntos, México y los Estados Unidos. ¿Cómo cooperamos en eso? Yo creo que es una cuestión de educación. México es un vecino bien importante para Estados Unidos, no solo en temas económicos, de seguridad, pero también de cultura. Hay millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos y debe haber más enfoque en el impacto que México como un país tiene en Estados Unidos, pero también el impacto que los mexicanos en Estados Unidos tienen en el desarrollo del país. Tienen un papel bien importante y tenemos que promover este impacto que tienen México y mexicanos en Estados Unidos. Y al mismo tiempo me gustaría compartirles una experiencia que a mí me explotó la cabeza, precisamente platicando con un muy buen amigo que se llama Larry Irving. Él es un maestro afroamericano en Estados Unidos. Él me compartió que solamente el 4% de los maestros de educación primaria en Estados Unidos son afroamericanos. Y precisamente él me platicaba que le sorprendía mucho que aquí en México los mexicanos estamos conscientes de nuestra historia precolombina. Inclusive dice, yo en Estados Unidos no reconozco alguna comunidad o cultura indígena que me dé sentido de pertenencia a mi pueblo. Entonces, cuando nosotros estamos conscientes de que como mexicanos tenemos este gran bagaje cultural, pues hace que nos entendamos y hace que seamos más abiertos a diferentes culturas. Entonces, completamente como dice Alexandra, hace falta mucho impulso todavía al aspecto cultural, educativo, que nos haga tener seres humanos cada vez más abiertos a diferentes expresiones culturales. Y ahora con lo que dices, Germán, a mí me surge una pregunta, si justamente que por esa conciencia que tenemos de nuestro pasado prehispánico, eso también se relaciona o tiene algo que ver con la manera en la que actualmente, y digo, hablo por experiencia muy personal, que en los pueblos, o sea, sí esa concepción nos está ayudando a contribuir a cuidar nuestros recursos naturales y que justamente por eso tal vez en los pueblos más chiquitos, ejemplo de ello la Mixteca oaxaqueña, pues tiene de cierta manera muy dominados esos temas en un sentido también muy local, que volvemos a la palabra del inicio, pero que a fin de cuentas ahora de qué manera se están relacionando un país que a lo mejor no está conectado con sus raíces y otro que sí lo está, y justamente la naturaleza y el medio ambiente forma parte de ese pasado, y de qué manera eso está ayudando a contribuir a preservar los recursos naturales y el medio ambiente para las futuras generaciones. Bueno, eso me fascina porque a mí me parece que hay dos temas muy importantes en lo que dice Ruth. Yo creo que una de las cosas muy importantes en lo local y en lo internacional o bilateral es medio ambiente, que no respeta fronteras. Si tenemos contaminación, si tenemos cosas peligrosas a la salud, compartimos el daño. Compartimos el daño así como compartimos los ríos y las cuencas de los ríos Bravo y río Colorado. Y yo creo que jamás hasta ahora hemos concentrado con suficientes recursos en lo medio ambiente, lo ambiental, para no solamente conservar lo que tenemos, como dices Ruth, pero lamentablemente en los Estados Unidos tenemos que restaurar lugares bastante dañosos por contaminación y metales, etcétera. Pero otra cosa que me fascina es que yo digo siempre
que los mexicanos viven su historia cada día, como fue ayer, fresco, ¿no? A veces, con todos los resentimientos, etc. Los americanos o estadounidenses mejor, a veces olvidamos nuestra historia el día siguiente y empezamos de nuevo. La verdad es que debemos reunir en el medio, porque no podemos continuar con las restricciones de historia, digamos, pero tampoco debemos olvidarlo. Así que tiene toda la razón, Herman. En los Estados Unidos no conocemos bien nuestra historia en todas partes. Y precisamente quisiera preguntarle a Alexandra, ella como estadounidense viviendo en México, ¿cómo es que has vivido esta relación o esta combinación de culturas? Porque una cosa es el mexicano que viaja a Estados Unidos, pero creo que muy pocas veces conocemos historias de estadounidenses que vienen a nuestro país. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Y cuáles tú crees que sean estas oportunidades que México y Estados Unidos tienen pues para trabajar en conjunto y mejorar esta relación? Pues yo llegué a México como becaria del programa Fulbright García Robles y el primer papel de beca fue para ser como una embajadora cultural. Y con eso, enseñando clases, participando en clubes de conversación, con eso podría compartir la cultura que vivo en Estados Unidos. Pero cuando veo toda la cultura que tiene México, la historia, la cultura, los pirámides de Teotihuacán, todo eso, pues siento como estabas diciendo, Roberta, como que no hay tanto en Estados Unidos. Sí tenemos una cultura llena de riqueza y también una historia muy larga, pero comparado con México no es tanto. Y cuando no nos acordamos de nuestra historia como lo hace aquí en México, a veces hay problemas con el medio ambiente y no lo cuidamos como debemos, como estabas diciendo tú, Ruth. Yo creo que hemos conversado, platicado sobre muchos temas en la relación y en el mundo, pero al final queremos pensar en cuál es el papel de México y Estados Unidos juntos en el mundo. ¿Cómo podemos cooperar? Y yo quiero decir que la verdad es que hemos perdido oportunidades. Hemos perdido oportunidades de lanzar nuestros valores y nuestras perspectivas juntas en el mundo. Empezando con cosas económicas, democráticas, de historia. Yo creo que debemos hacer mucho más, fortalecer esa relación para cooperar por la paz, francamente. Sí, creo que algo primordial que sale de lo que tú mencionas, Roberta, es justamente que ya no podemos vernos como países separados, porque tanto ya hay mucha inclusión de mexicanos en Estados Unidos como viceversa, muchos estadounidenses incluidos ya en una sociedad mexicana. Entonces creo que hay, en primer lugar, entender eso, potenciar nuestros valores y mostrarnos como socios unidos en diferentes aspectos, porque tanto uno dependemos de otro como viceversa. Y la otra es de que el cliché más famoso, ¿no? La crisis es una oportunidad. Yo creo sin duda que en estos momentos la preparación profesional de los ciudadanos americanos, estadounidenses y mexicanos va a ser fundamental para poder aprovechar todo el contexto cambiante que está sucediendo. Y pues mientras nosotros sigamos entendiéndonos como buenos vecinos, que sigamos colaborando, que sigamos construyendo todos los días estas relaciones que, bueno, pues por más de 200 años diplomáticamente las llevamos entre México y Estados Unidos, pues yo creo que vamos a tener un futuro sumamente brillante regional y que seguramente nos va a traer muchísimos beneficios como región. Exactamente, y como tú dijiste, Roberta, sí hemos perdido oportunidades, es obvio, pero no podemos seguir enfocándonos en esas pérdidas de oportunidades. Tenemos que ver adelante, seguir adelante y fortalecer esta relación tan importante en ambos lados de la frontera. Muchísimas gracias por escuchar The Mexican Dream, segunda temporada. Eso fue un placer para todos nosotros. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la tercera. Gracias por escuchar The Mexican Dream, segunda temporada. Sigue, escucha y comparte nuestro podcast en Spotify o en tu plataforma de audio favorita. Te esperamos en el próximo episodio. Y recuerda que los sueños que se sueñan en conjunto se hacen realidad.
Este es un podcast de la colección Pensando un País, producido por Hook Audio.